las cámaras o lo que sea, pues porque seáis conscientes de que vamos a grabar. Entonces, bueno, como os decía, este proyecto ha sido uno de los seleccionados en la convocatoria de clústeres que ha recibido financiación, lo que nos va a permitir presentar a nuestros socios, ofrecer a nuestros socios la oportunidad de participar en él. Lo que queremos hacer con el proyecto es identificar 5 cadenas tractoras y en ellas 5 empresas líderes para realizar proyectos colaboradores que aumenten el valor a lo largo de la cadena de valor. Vamos a identificar las pérdidas, eliminarlas en la medida de lo posible con el objetivo de hacer una cadena de valor pues, más circular, más fuerte y anclar la industria al territorio. Esto todo pues así suena muy bien, ahora hay que mirar a ver cómo lo vamos a hacer. Para ello voy a dar paso a mi compañera Monse, que os lo explicará más en detalle. Os pido, por favor, si no os importa, que como va a ser un webinario muy cortito, que guardemos las preguntas al final y al final abriremos un turno de preguntas y, por supuesto, estamos a vuestra disposición para cualquier consulta. Gracias a todos. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, pues vamos a empezar un poco con la presentación del proyecto y vamos a empezar vamos a tener como 3 partes, ¿no? El primero, conceptos básicos, un poco para enmarcar cuál es el sentido de este proyecto. En la segunda parte, digamos, hablaremos sobre los contenidos en concreto del proyecto y la tercera os dejamos como contacto, datos de contacto para las empresas asociadas a AIN que estén interesadas en participar y aquellas que no sean asociadas hoy por hoy, pero bueno, que también estén interesadas en el proyecto, pues para ver un poco, valorar a ver cómo podría ser su participación. Entonces, como los conceptos básicos, bueno, yo creo que ya todo el mundo sabe que existe el Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo es la estrategia de crecimiento de Europa. Eso es decir, durante los próximos años, de aquí a 2030, Europa, la nueva Comisión Europea ha definido cómo quiere que sea el crecimiento de Europa y lo que quiere claramente es que ese crecimiento sea basado en lógicamente, sostenible, si no, no puede continuar más allá de donde estamos ahora, sostenible, digital y resiliente también. Después de la crisis de COVID, ya sabéis que esa tercera pata que es tan importantísima de cómo reaccionamos frente a las crisis y frente a los grandes cambios, pues al final es lo que te da poder para ser más competitivo, ¿no? Por lo tanto, son 3 grandes patas en la que hoy por hoy pues no estamos muy bien posicionados, digamos así. Luego veremos algunos conceptos básicos de cómo está a día de hoy Europa y por qué la nueva estrategia de crecimiento debe ser bajo esos 3 pilares, ¿no? Al final, el objetivo, y de hecho el Pacto Verde Europeo se aprobó justo antes de la crisis de COVID, en el propio marzo de 2020. De hecho, quedó un poco opaco tras el COVID el planteamiento, la aprobación del Pacto Verde Europeo. Pero bueno, al final lo que se busca es impulsar un uso eficiente de los recursos mediante el paso a una economía limpia y circular y restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación. O sea, es decir, tenemos que, simplificando la idea, dejar de impactar, pero a la vez regenerar el impacto negativo que hemos ido haciendo durante estos años, pues para que los recursos europeos tengamos de nuevo los recursos europeos y para que seamos capaces de ser competitivos con nuestros propios recursos principalmente. Entonces, además de todo esto, viene la derivada tan importante que es la del cambio climático, ¿vale? ¿Por qué hacemos todo esto? Pues lo hacemos porque no tenemos recursos en Europa para seguir creciendo, dependemos de otros y a la vez esa forma de dependencia y de escasez de recursos y de cómo lo utilizamos, pues tenemos encima una crisis climática importantísima. Y por lo tanto, el Pacto Verde Europeo se establece para ser el primer continente climáticamente neutro a 2050. ¿Qué propone? Pues propone justamente eso, Europa ser climáticamente neutra de aquí a 2050, proteger la vida humana, los animales y las plantas reduciendo la contaminación, o sea, es decir, establecer un espacio de vida para los europeos, lógicamente saludable y de calidad de vida, ayudar a las empresas a convertirse en líderes mundiales en productos y tecnologías limpias. El mercado europeo es muy potente, se quiere potenciar mucho el mercado interior europeo, pero también es importantísimo el mercado internacional
cómo los productos y servicios europeos se posicionan frente a los asiáticos y los americanos, por supuesto, y contribuir a garantizar una transición justa e integradora, que seamos capaces de Europa, que todos los habitantes de Europa, por supuesto, tengan, lo que he dicho antes, calidad de vida de forma equilibrada, pero más allá de Europa, los compromisos que tiene Europa con el resto de países y naciones y a nivel mundial, pues es el desarrollo sostenible, ¿no?, para todos los habitantes en este planeta. Entonces, claro, centrándonos nosotros en la parte, digamos, que más nos toca, que sería la parte de empresas, ¿vale? Este objetivo tan amplio de qué quiere Europa de las empresas, que es líderes a nivel mundial, pues cómo se concreta o qué estrategias se derivan de aquí para que las empresas europeas puedan llegar a eso. Pues se deriva una estrategia específica, que es la estrategia europea industrial y de pymes, en la que se indica que la industria tiene que ser sostenible, trabajar bajo los principios de sostenibilidad. ¿Por qué? Pues porque yo creo que todos somos ya muy conscientes de la situación actual con respecto al uso de recursos, ¿no?, que tiene Europa. Pero bueno, aquí tenéis unos cuantos datos que nos hacen reflexionar, ¿no? A nivel de extracción de recursos naturales, entre 1970 y 2017, la extracción anual global de materiales se triplicó y sigue creciendo. Es decir, cada vez extraemos más recursos naturales que no son renovables para nuestros sistemas productivos y, lógicamente, eso tiene un crecimiento totalmente limitado. Limitado por un lado, en la cantidad de recurso disponible. Por otro lado, ¿dónde está ubicado ese recurso? Generalmente no es en Europa, dependemos de otros países y de la situación de otros países. Y, por supuesto, del precio. Eso conlleva que la escasez, ya sabemos todos que aumentan los precios y fluctúan los precios, y eso nos hace ser dependientes y débiles, ¿no? Y en un estado crítico. No nos podemos plantear una industria europea dependiente de la fluctuación de precios. Más allá de que, obviamente, el recurso se agota y el impacto que tiene en el planeta. Por otro lado, más del 90% de la pérdida de biodiversidad y el estrés hídrico tienen su origen en la extracción y el tratamiento de esos recursos. La extracción para la alimentación, para la industria agroalimentaria y para el sector de la construcción se entiende que es los tres grandes sectores que están generando una mayor pérdida de biodiversidad y de estrés hídrico en el planeta. Por lo tanto, es prioritario actuar en esos tres sectores. Y más, lógicamente, más sabemos que el tema, por ejemplo, de COVID-19, ¿no?, la vinculación que tiene también con el tema de biodiversidad, de resiliencia, al final ya sabemos que la diversidad genera mayor resiliencia en los sistemas. Por otro lado, la industria de la Unión Europea representa el 20% de las emisiones de la Unión Europea en sí, con lo cual, si queremos una economía neutra en emisiones, es necesario actuar sobre la industria y, en este caso en concreto, también, obviamente, sobre la producción energética, las industrias del sector energético. Y, por otro lado, solo el 12% de los materiales utilizados por la industria en la Unión Europea procede del reciclado. Es decir, si bien el reciclado es un ciclo que en los últimos años hemos ido potenciando, hoy por hoy sigue siendo realmente muy bajo el uso de materias secundarias en la industria, de volver a introducir esos materiales reciclados en nuestros procesos industriales, porque si bien es cierto que muchos de esos materiales podrían ser reciclados, también es verdad que las condiciones económicas no son propensas a que se puedan instalar tecnologías de reciclado, porque no son económicamente rentables frente a las materias primas, a los precios de las materias primas vírgenes, y bien porque la gran diversidad y la gran complejidad de los materiales que utilizamos, como por ejemplo los plásticos multicapa, hacen que a día de hoy pues, no sea factible un reciclado eficiente de esos materiales, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, si bien creemos que muchos de los materiales los gestionamos como consumidores o como industria bajo los principios de una gestión de residuos potenciando el reciclaje y estamos pagando por ello, bien es cierto que hoy por hoy, como veis, es un porcentaje muy, muy bajo de material que vuelve a los ciclos. Con lo cual, esto es lo que tenemos a día de hoy. Grandes retos por delante, ¿no?, para la industria. Esto es el esquema visual que demuestra un poco lo del 12% de reciclado. Este es un esquema visual de flujo, de los flujos que fluyen
en Europa, ¿vale? A 2017. Ya veis que hay una gran parte de extracción de materias primas o de recursos naturales, otra parte son importadas de fuera. Todo esto se procesa a nivel europeo, estos son los procesos que se dan en Europa, en nuestro territorio, parte se exporta, pero gran parte al final se está perdiendo, disipando en forma de emisiones al aire, al agua y en forma de materiales. Con lo cual, el uso de materiales realmente a día de hoy es muy bajo en porcentaje y de esos materiales que se utilizan, por ejemplo, en este caso, si lo vemos en volumen, en estas unidades, ¿no? Serían 4,46 gigatoneladas al año. Parte sí que va a material acumulado en productos, en construcción, en equipamiento, que se nos queda ese material ahí acumulado, pero 2,72, pero 1,75 se sigue considerando directamente basura, porque una parte muy importante del material que utilizamos está siendo utilizado en productos que se usan una única vez, son muy rápidos, de consumo rápido, digamos así, y genera pues, realmente flujos importantísimos de basura y de ellos solo una parte muy baja va a reciclaje, como hemos visto, dentro de Europa. ¿De acuerdo? Con lo cual, esta es una visualización de cómo está el estado actual. Esto queda muy lejos, o sea, queda muy claro que es una economía muy lineal, lo que entra, se utiliza y sale, mucho de ello en forma de basura no valorable, una parte muy poca vuelve al ciclo y si estamos diciendo que lo que queremos es una economía circular, pues nos queda mucho por trabajar. Y bueno, claro, y ahora estamos delante de ese problemilla importantísimo que tenemos para lo más importante que es la vida en el planeta, que son las personas, ¿no? Los seres humanos y lógicamente la fauna y flora de nuestro planeta, pero nosotros nos centramos en el ser humano y ahí tenemos un problema importante, ¿no? Y estamos mirando a ver cómo conseguimos aplanar esa curva pues para que el impacto sea menor dentro de lo posible, ¿no? Pero claro, estamos hoy mirando esa curva, pero lo que tenemos por detrás es otra curva mucho más grande, que es la curva del cambio climático, ¿no? Con lo que va a afectar a la vida del ser humano en este planeta, más allá de la vida de los animales también y de la biodiversidad en general, ¿no? Bueno, pues nos podemos hacer una idea de si esa curva tan pequeña nos está impactando de esta manera a nivel mundial, cómo nos va a impactar la curva del cambio climático. Por lo tanto, tenemos que empezar a aplanar esa curva que ya se nos viene encima. ¿Y cómo cree Europa que puede empezar a aplanar esa curva? Pues a nivel industrial, como he dicho antes, lo que se pretende es que la industria pueda generar o trabajar en una economía circular, ¿de acuerdo? Luego veremos exactamente eso, cómo se concreta a nivel industrial, ¿no? Pero a nivel político, lo que se ha establecido, ya en 2015 se estableció un primer plan de acción de economía circular con una serie de medidas que se fueron implantando y que, como esto es una implantación a nivel europeo, hasta que llega a los territorios, pues pasan unos años hasta que eso se transpone a nivel nacional, estatal y territorial. Y ya en 2020, también en marzo, a la par que el Pacto Verde Europeo, se estableció el nuevo Plan de Acción de Economía Circular, ¿de acuerdo? En el que se definen en concreto 35 acciones. No voy a entrar en el detalle de estas acciones, por supuesto. Eso ya, para las empresas, lógicamente, que participen en el proyecto, ya iremos con ellas viendo cómo les afecta cada una de las posibles acciones. Pero al final hay como 3 grandes bloques para cambiar la economía, la industria, ¿no? Y participar más de una economía circular, que sería el marco de crear una política de productos sostenibles de forma general. O sea, cómo cada uno de los productos que se produce en Europa se le aplica los criterios de sostenibilidad y que los productos sostenibles en Europa no sean una excepción, sino que sea la norma, ¿de acuerdo? Todo producto europeo debe garantizar sostenibilidad. Por supuesto, esto conlleva también el empoderar a los consumidores y a la compra pública en que adquieran esos productos de forma preferible. Para eso es necesario también cambiar muchos temas del sistema económico, entre otras cosas, precios e incentivos, ¿no? A la producción y a la compra de ese tipo de productos. Y, por supuesto, también no solo es el diseño de esos productos de que ya sean sostenibles desde el diseño hasta su producción, sino también en los propios procesos productivos, ¿no? Cómo hacemos que esos procesos productivos sean más sostenibles. También se va a actuar en concreto, se definen acciones en concreto para actuar en unas cadenas de valor clave,
como en este caso sería la electrónica, TICs, baterías y vehículos, packaging, plásticos, textiles, construcción y edificación, agroalimentario y todo su derivada en agua y la recogida o la recuperación de nutrientes que a día de hoy nos están haciendo para al final conseguir que esos nutrientes se queden y sean favorables al uso a la regeneración del capital natural de nuestros, al final, poder volver esos bienes a nuestros cultivos, ¿no? Y que seamos cada vez, tengamos mejor calidad, ¿no?, de nuestro terreno. Pues ahí se definen una serie de acciones en concreto para estos sectores clave. Y luego otra gran pata sería el tema de cómo nos enfrentamos frente a los residuos que a día de hoy estamos generando, ¿no? Bajo los principios de menos residuos, más valor. Todo lo que sea he hecho todo lo anteriormente posible para evitar la generación de residuos, pero cuando me queda un residuo, ¿cómo consigo extraer el máximo valor de ese residuo? ¿De acuerdo? Bueno, ahí ya entraríamos, ya os digo, ahí está el plan de acción. Nosotros encantados de apoyar a las empresas en analizar cómo se enfrenta cada empresa a este plan de acción y, sobre todo, nuestro objetivo. ¿Dónde están las oportunidades para cada empresa detrás de este plan de acción y detrás de la economía circular? ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que estamos hablando de sostenibilidad, es decir, hablamos de la sostenibilidad de los recursos materiales, pero también hablamos sobre todo y ante todo de una mejor calidad de vida, de todo lo que refiere a la sostenibilidad social, en los aspectos sociales, también en la creación de empleo en Europa, en la resiliencia territorial en las regiones, la creación de empleo a nivel rural y bueno, lógicamente el tema obviamente ambiental y económico, ¿no? Bueno, como tampoco no tenemos mucho tiempo y justamente el proyecto en el que os invitamos a participar, vamos a trabajar con las empresas en profundidad en estos conceptos, sí que os vamos a presentar muy rápidamente la estructura un poco de qué se refiere el tema de economía circular para ir aclarando, ¿no? Porque muchísimas veces el trabajo se ha empezado porque es lo más urgente en reducir al máximo los residuos generados, en enfocar el tema de economía circular de los residuos porque es una problemática urgente que está encima de la mesa, pero la economía circular y lo que vamos a trabajar con las empresas va más allá de lo que sería hablar de sus residuos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los principios básicos de la economía circular? Bueno, pues la economía circular empieza por analizar qué es la economía lineal, ¿no? Que sería esta franja central. Pues a día de hoy nuestra economía es lineal, podemos decir, porque nos hemos basado en extraer los recursos, con esos recursos hacer a nivel diferentes procesos industriales que nos ha permitido obtener un producto de valor, que ese producto se ha ofrecido al usuario consumidor y que ese producto se ha utilizado más o menos tiempo por el usuario y ha acabado, como en la parte de abajo vemos, generalmente como residuo, ¿vale? Y eso ha sido, pues, lógicamente, entraba en el proceso productivo y salía en forma de residuo en el entorno, ¿no? Luego dejamos ese problema a la gestión municipal, eso ya se deriva de la producción global, pasamos al problema de la resolución local de qué hacemos con esos residuos, ¿no? Y eso es a día de hoy principalmente la economía, como hemos visto en el esquema de diagrama de flujo de Europa, ¿no? Hoy, ¿y qué plantea la economía circular? Pues plantea trabajar de forma urgente en lo que son el ciclo técnico, que es la parte azul, en la que los materiales técnicos, como podrían ser los plásticos, los metales, todo tipo de materiales que pueden tener una larga vida útil, que no son compostables, pues ¿qué podemos hacer con ellos? Lo primero que tenemos que hacer con ellos es evitar que haya fugas, evitar que esos materiales acaben en vertederos, ¿de acuerdo? Porque nuestro objetivo principal en ese tipo de materiales es preservar el capital natural, que eso nunca pueda acabar en la tierra, impactando negativamente en nuestro terreno, en nuestro territorio y en nuestro base para planeta Tierra al final, ¿no? Y a partir de ahí, pues existen diferentes ciclos que van a permitir que esos materiales fluyan en el sistema industrial de forma continua, ¿vale? Y ahí analizaremos las posibilidades que existen dentro de que esos productos
sean compartidos para darle mayor vida útil, sean reparados, se mantengan de manera que sean diseñados lógicamente para ser reparados, para ser modulares, para poder intercambiar sus piezas en la remanufactura, y finalmente, cuando ya no tenga más vida útil, finalmente que sea 100% reciclados. ¿De acuerdo? Pero luego tenemos otra parte, la otra parte de los materiales, que son esos materiales orgánicos que son consumidos, o pueden ser los alimentos, o que permiten ser compostables al final de su utilidad, ¿no? Generalmente esos, como decimos, esos productos o esos materiales orgánicos son los que consumimos, o sea, se desgastan, pero siempre hay una posibilidad de extraer valor de los mismos, que serían, pues por supuesto, todo lo que entendemos como residuos, ¿no? Que nos pueden dar más vidas extrayendo nutrientes de los mismos, sacando nuevos productos de ellos, la extracción para alimentación animal, para otro tipo de usos que puedan ser, para del producto alimentario, sus residuos, utilizarlo con la extracción de algún componente que sirva para el sector farmacéutico, para otros sectores a nivel de ingrediente, en la industria agroalimentaria, que además genera de un residuo muchísimo valor económico. Y al final el fin de hacer circular y extraer al máximo el valor de esos nutrientes orgánicos, digamos así, pues sería garantizar que acaban en una vida útil, o sea, que acaban con un proceso de compostaje que permite mejorar el capital natural. Que estemos seguros que lo que aportamos en el planeta Tierra de nuevo impacte positivamente, ¿de acuerdo? Con lo cual eso conlleva que pueda haber cero contaminantes, que no pueda estar mezclado, por ejemplo, con microplásticos, para que sea realmente una línea pura de materia orgánica que aporte positivo en lo que sería la mejora de la regeneración de nuestro planeta y de nuestros recursos naturales. Y esto es la idea simplificada. Lógicamente, detrás de cada círculo, lo que buscamos ahí es la oportunidad de negocio, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de que tiene que ser un negocio sostenible, tiene que ser sostenible, por supuesto, a nivel económico, social y ambiental. Pero la economía circular, a diferencia de otras estrategias, digamos, anteriormente, pues de gestión ambiental como tal, es que buscamos el negocio, buscamos ser competitivos y buscamos la creación de nuevas empresas que generen beneficios, lógicamente, y generen empleo. No sé si veis eso. Vale, entonces, ¿en qué nos centramos en este proyecto? Luego veremos. Pues nos centramos hoy por hoy en analizar las ineficiencias de la cadena de valor lineal, ¿de acuerdo? Hemos hablado, proceso lineal. ¿Qué pasa? Pues que tiene diferentes ineficiencias. Todos los procesos actuales, ¿no? Todas las cadenas de valor tienen ineficiencias en las que podemos trabajar. Usamos generalmente materiales no sostenibles o no recuperables para poder ser utilizados de nuevo. ¿Por qué? Porque el diseño del producto no ha sido pensado, por ejemplo, para durar, o porque el uso de materiales y fuentes de energía que utilizamos no son sostenibles. Para eso, lógicamente, necesitamos cambiar también el sistema energético, ¿no? Nuestros proveedores de energía pues también nos tienen que poder garantizar, o tenemos que poder garantizar que nuestros proveedores pues, utilizan fuentes renovables, por ejemplo, ¿no? Luego, por otro lado, las instalaciones que tenemos industriales están infrautilizadas en muchos casos, ¿no? Bien es cierto que todas las crisis económicas han hecho que la industria busque una eficiencia muy alta. Nosotros yo creo que hablar de infrautilización de recursos, pues generalmente no es que sea algo generalizado, pero sí que hay posibilidades de poder tener mayor utilización de los mismos a través de la colaboración empresarial entre empresas. Entonces, aquí podemos hablar del tema de instalaciones, equipos y también de productos finalmente infrautilizados y también productos que realmente podrían tener una vida útil mucho más larga y que el usuario y los procesos que tenemos de venta, de distribución actualmente, pues no están pensados para que ese producto, aunque pueda tener muchas vidas, se le esté dando más de una vida, por ejemplo. Y entonces, efectivamente, los productos no se usan todo lo posible, ¿no? A lo largo de su vida útil. Y luego, por otra parte, también hay otra ineficiencia clarísima
es que una vez un usuario ya no entiende que ese producto tenga utilidad para sí, para él mismo, pues realmente el valor del producto es desechado, ¿no? Un producto que puede tener muchísimas piezas que pueden ser valorizadas o incluso una segunda vida, pues hoy por hoy, si un usuario no le encuentra el valor, pues ya desaparece. No miramos en los productos, miramos el producto en su globalidad, pero no somos capaces de ver el producto con sus componentes, sus materiales y toda la energía que ha estado embebida en su diseño y producción y no se están recuperando y son desechados. Entonces, al final, la economía circular se basa en todas esas ineficiencias que vemos. Perdonad, además también el tema, otra ineficiencia importantísima es que por el sistema productivo que tenemos, al cliente final de ese proyecto solo estamos enfocándonos a la venta de producto y en muchas ocasiones, no sé, lógicamente nuestra estructura se basa en vender producto, las tiendas incluso o el que está más cercano al cliente final, al usuario final, solo está pensando en qué uso puede darle ese producto a ese cliente, pero no estamos pensando en otros posibles servicios o en el valor que tiene ese producto a nivel de servicio para el cliente, ¿no? Final, las reflexiones sobre que realmente las personas igual no buscan tener un coche, sino lo que buscan es la movilidad que ofrece ese coche, ¿no? Entonces, todas estas ineficiencias, el tema es cómo darles la vuelta, ¿no? Cómo darles la vuelta y poder encontrar el valor detrás de todo esto, ¿no? Y ahora, a día de hoy, tenemos 3 grandes bloques que son lo que nos permiten cambiar de esa economía lineal a la economía circular que hemos visto antes. Y tenemos el bloque del cliente. Efectivamente, los consumidores sí están cambiando. El ejemplo que he puesto ahora del vehículo, del coche, sí hay una nueva generación, sí hay un cambio en cómo el cliente ve los productos y cómo entiende la necesidad de servicio frente a posesión de producto. Y eso también, lógicamente, tiene que hacer reflexionar a las empresas cómo enfoca sus productos hacia sus clientes y más bien enfocarlo hacia servicios. Eso ya se está dando, ese cambio. Por un lado, tenemos también el tema tecnológico, que hasta el día de hoy o hasta años atrás, pues no existía esa posibilidad de ofrecer servicio porque no existía la tecnología para gestionar la demanda y la oferta. Y a día de hoy, pues un simple teléfono móvil nos permite cambiar radicalmente nuestros conceptos de consumo y nuestros servicios y los productos que deseamos y cómo accedemos a los mismos. Y por otro lado está, lógicamente, lo que hemos dicho antes, ¿no? La crisis de sostenibilidad, la crisis ambiental, económica y social, ¿no? Que tiene Europa. Entonces, esas 3 grandes piezas hacen que a día de hoy la economía circular sea el momento de poder enfrentarse a esos retos y de generar valor y oportunidades de negocio en esos retos, porque ya hay clientes, ya hay tecnología que te lo permite y las condiciones del entorno se están dando para que económicamente sea rentable trabajar y ofrecer productos en una economía circular, ¿vale? Y de ahí también vienen todas las políticas que hemos comentado al principio, con cambios de política, con cambios de criterios económicos y con cambios de incentivos, va a permitir que económicamente sea rentable trabajar de esta manera. Y entonces, como hemos visto antes, de la lineal pasaríamos a una cadena productiva en la que empiezan a aparecer múltiples ciclos, en la que el material vuelve en los diferentes eslabones de la cadena de valor. Tenemos opciones de generar nuevos negocios o de colaborar con empresas de mi cadena de valor para generar valor en reutilizar esos materiales, en volver esos materiales a nuestro ciclo productivo y a nuestra cadena de producción. ¿De acuerdo? Aquí es un esquema de todas las opciones que hay de generar el ciclo de vuelta en esa cadena lineal, de generar valor en las diferentes fases de la cadena, ¿de acuerdo? Esto es lo que, luego veremos, es lo que vamos a trabajar con las empresas en este proyecto. ¿Dónde está esa generación de valor y cómo generar esos proyectos para que obtengamos la industria y la colaboración entre agentes de la cadena de valor y, por supuesto, de nuestros asociados en esos proyectos que buscan crear valor económico en donde antes había una fuga de valor. Y, por tanto, para nosotros como Asociación de la Industria Navarra y
en una economía circular, la colaboración entre agentes es la clave para cerrar esos ciclos y para crear valor y distribuir ese valor creado entre las diferentes empresas participantes. Entonces, ese es para nosotros el marco conceptual de donde trabajamos el proyecto, ¿vale? Entonces, en concreto, ¿cómo estructuramos nuestro proyecto? Vale, pues AIM Circular Platform se basa en la creación de valor, en la circularidad de los recursos a través de la cooperación empresarial. El esquema final que hemos visto, estructurar eso en acciones reales con empresas reales asociadas a AIM. Este proyecto, para que veáis dónde está ubicado con respecto a la estrategia de AIM, es un proyecto dentro del área de impulso a la circularidad en la base asociativa de la estrategia de AIM. También tiene un anclaje a nivel de políticas regionales en el Plan Industrial de Navarra, estaría enmarcado en el eje 3 del Plan Actual Industrial de Navarra. Y como ha explicado Isabel, nosotros teniendo este proyecto en mente, y ya teniendo el objetivo de empezar a trabajarlo, pues solicitamos una ayuda de financiación a Gobierno de Navarra a través de las ayudas que ofrecen a proyectos colaborativos de clústeres y de plataformas de competitividad e innovación empresarial 2020. Esa solicitud fue aprobada, concedida, y entonces, por lo tanto, pues tenemos una aprobación de Gobierno de Navarra y eso nos conlleva a tener una cofinanciación de este proyecto, como bien ha dicho Isabel, para que nosotros podamos técnicamente trabajar con las empresas, que la empresa participante no le suponga ningún coste económico, más allá de la vinculación técnica, lógicamente, de la dedicación técnica al proyecto, y AIN les ofrezca todo el equipo de AIN en sus diferentes áreas para la ejecución técnica de este proyecto. Paquetes de trabajo del proyecto y la estructura en plazo. El proyecto se inició en octubre de 2020 y finalizaría en septiembre de 2021, ¿de acuerdo? Con lo cual ya estamos en ello, ya estamos trabajando, hemos trabajado ya primeras fases. Y lógicamente el proyecto tiene lo que sería un paquete de coordinación y gestión, obviamente de todo el proyecto a lo largo del mismo, y diferentes paquetes de trabajo. El primer paquete de trabajo habla de la caracterización de la base asociativa de AIN, es decir, ahí hemos hecho y estamos aún trabajando en ello, una geolocalización de asociados, el posicionamiento de todos los asociados, cuáles son las cadenas de valor de los asociados de AIN, cuáles son las interrelaciones entre los propios asociados, entre sí, a nivel industrial y a nivel social, las interrelaciones que existen, el análisis de circularidad existente entre también las diferentes cadenas de valor que tenemos en AIN, lógicamente muchas de ellas están interrelacionadas, y al final ese mapeo a nivel de cadena de valor y de colaboración ya existente dentro de las empresas asociadas a AIN, dentro del clúster AIN. Ahora, digamos, en este momento estamos también en la fase de identificación de empresas participantes, ¿de acuerdo? De ahí viene también esta sesión informativa. Y estamos trabajando también, pues lógicamente ya en desarrollar lo que sería cuando elijamos o cuando ya empecemos a trabajar con lo que serían 5 cadenas de valor diferentes, pues ya estaríamos en presentarle el paquete de trabajo 3, que ya es trabajar con ellos todos estos principios que hemos introducido hoy, pues en concreto en su cadena de valor, y dónde están sus fugas y dónde podrían estar estas identificaciones de valor, ¿de acuerdo? Y como digo, vamos a trabajar en 5 empresas tractoras y en empresas participantes de su cadena de valor, ¿de acuerdo? ¿Y de qué manera? Pues tenemos como 2 grandes bloques metodológicos. Un primer bloque metodológico que sería el paquete de trabajo 4, que ahí desarrollamos y adaptamos una metodología que le llamamos Circular Value Stream Mapping, ¿de acuerdo? Ahí nos basamos en identificar dónde están las fugas de valor y captarlas en los ciclos que vuelven a nivel de circularidad de la cadena de valor, como hemos visto antes, y lógicamente sería también el paquete de trabajo 6, que eso ya en el paquete de trabajo 5, que sería la implementación, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer la metodología e implementarla en esas empresas que vamos a seleccionar. Y luego, por otro lado, eso sería a nivel de, digamos, de flujo de materiales, entendiéndolo así, y de recursos. Y luego está la parte metodológica de
estructurar la colaboración entre las empresas para generar proyectos, identificar proyectos que estén dentro del marco de win-win, que le llamamos link-to-link. ¿Cómo podemos generar esos proyectos colaborativos entre empresas para capturar ese valor en esos nuevos ciclos, en estos nuevos círculos de flujos de materiales en la cadena de valor, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, el paquete 7 sería la implantación de esas metodologías con las empresas participantes. Entonces, al final, el resultado del proyecto, lo que buscamos es tener una cartera de proyectos identificadas entre nuestros asociados, dentro de 5 cadenas de valor y también, siendo posible, entre cadenas de valor, y con un total de entre 20 y 30 proyectos colaborativos, ¿de acuerdo? Que luego, obviamente, pues a partir de esa fecha sería apoyarles más adelante, que no entra dentro de este proyecto, en la implantación de esos proyectos. Todo esto, como hemos visto antes, la digitalización es una de las claves de la circularidad y entonces también estamos desarrollando lo que sería una plataforma colaborativa, AIN Circular Platform, para la gestión de toda esta información y de la colaboración que vamos a crear. Y, por supuesto, el paquete de trabajo de comunicación de forma transversal para tanto dar a conocer el proyecto como las diferentes fases y con resultados finales de comunicación pues tipo vídeo y tipo pues dar a conocer qué empresas, lógicamente, qué empresas asociadas a AIN han participado en este proyecto, con lo cual entendemos que también el posicionamiento en los resultados de comunicación deben ser útiles para el posicionamiento estratégico de las empresas que han participado en su demostración de estar trabajando ya en esta línea, ¿no?, de economía circular y de generación de proyectos colaborativos y de creación de valor. Por lo tanto, ya para concluir, seleccionaremos a 5 empresas tractoras asociadas y luego a empresas dentro de su cadena de valor con las que establecer los proyectos colaborativos. Y pueden ser estas cadenas de valor, pues de cualquier cadena de valor en realidad, ¿no? Obviamente nuestros asociados somos un clúster transversal, eso nos permite tener muchas interrelaciones entre las propias cadenas. Entonces tenemos la construcción, alimentaria, energía, automoción, bienes de equipo, mecatrónica, química, logística y otras. La metodología que ofrecemos es implantable en cualquier cadena de valor, por supuesto, tendrá sus características, pero se trabaja en cualquiera de ellas. Y bueno, pues nos va a permitir, desde luego poder extrapolar lo que hagamos durante este proyecto a otras empresas de la misma cadena de valor y sobre todo la importancia también de la relación entre cadenas, ¿no? Y os pedimos, por favor, que a estas empresas que estéis interesadas en participar de este proyecto, tanto como empresa tractora, que podemos entender que la empresa tractora es aquella, ¿no?, bueno, pues que tira de muchos proveedores, y tiene como un impacto muy grande en la cadena de valor, pero también aquellas empresas que actuáis como proveedores importantes en alguna empresa de esa cadena de valor y bueno, que también obviamente estamos interesadísimos en conocer vuestro interés en participar en este proyecto. Ya tenemos algunas que la han solicitado, veremos también en relación a las demandas que haya, pues haremos una selección de lo que creamos que es lógicamente prioritario para luego ser más extrapolable a las asociadas a AIN, por supuesto. Y por favor os pedimos que presentéis vuestro interés antes del 15 de diciembre para que para el 1 de enero podamos empezar ya a trabajar con las empresas. Y sin más, aquí tenéis los contactos. Por favor, para las empresas interesadas, contacte con Isabel, presentando un poco vuestro interés y luego contacto técnico, pues en este caso sería yo misma, pero bueno, que estamos trabajando diferentes técnicos del equipo de AIN y que seremos diferentes personas las que veréis en la implantación y bueno, que estamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis a la implantación del proyecto. Y bueno, yo creo que ya está, Isabel. Sí, perfecto. Pero ya ha quedado claro. Gracias, Monse. No sé si alguien tiene alguna duda. Abrimos ahora el turno de preguntas o si nos las preferís hacer llegar más tarde, como os sintáis más cómodos. Bueno, parece que todo el mundo lo tiene muy claro, Monse. Pues, si os parece bien, como tenéis nuestros contactos,
para no robaros más tiempo y seguir siendo igual de puntuales que hemos empezado a acabar también con la misma puntualidad, cerramos el webinario. Por favor, cualquier consulta, duda, tenéis nuestros contactos, estamos a vuestra disposición y deseando colaborar con vosotros. Muchas gracias a todos por vuestra atención y hasta pronto, hasta el siguiente. Gracias a vosotras. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Monse. Isabel, gracias. Gracias. Muchas gracias, un placer como siempre.